Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de física. Continuamos con el tema de movimiento de proyectiles, también conocido como lanzamiento de proyectiles. Recuerden que en este tema están involucrados otros dos, que es el del movimiento rectilíneo uniforme y el de caída libre. Analicemos el siguiente ejercicio. Un acróbata en motocicleta trata de saltar un río por medio de una rampa, la cual se encuentra inclinada con un ángulo de 53 grados sobre el horizontal. El río tiene 40 metros de ancho y la ribera lejana está a 15 metros por debajo del borde de la rampa. ¿Qué velocidad inicial se necesita en el borde de la rampa para alcanzar apenas el borde de la ribera lejana? Analicemos gráficamente el problema. En este caso, el motociclista se mueve con una rampa con el propósito de cruzar el río en el aire y llegar justo a la ribera más lejana. Lo que queremos encontrar en este momento es cuál es la velocidad inicial que permita realizar ese movimiento y así pues no impactar en el agua, en el río. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar el punto de referencia a partir del cual vamos a analizar el movimiento del objeto. Recuerden que una de las características que tiene el movimiento de un proyectil es que su trayectoria tiene la forma de una parábola y que se analiza su movimiento desde dos puntos de vista. El primero es, en este caso, un análisis vertical que aplica al tema de caída libre. En este caso, en el enunciado se dice que la ribera más lejana se encuentra a 15 metros por debajo del borde de la rampa. Podríamos identificar entonces como una posición cero el punto de referencia y el lugar donde desea llegar el motociclista es a menos 15 metros, que es el lugar donde se encuentra la ribera más lejana. Identificamos entonces los datos: distancia igual a menos 15 metros, distancia inicial 0 metros, velocidad inicial en Y es desconocido, velocidad final en Y también es desconocido, la aceleración es menos 9.8 metros por segundo cuadrado y el tiempo es desconocido. Estos datos corresponden al tema de caída libre, que es el análisis que se hace en el movimiento vertical de un proyectil. Ahora bien, la velocidad inicial en Y es desconocida, pero un dato que sí conocemos es el ángulo de inclinación que tiene la rampa. La rampa tiene una inclinación de 53 grados, de manera que la velocidad inicial en Y la podemos expresar como velocidad inicial por seno del ángulo, es decir, velocidad inicial por seno de 53, y seno de 53 es 0.799. De manera que la velocidad inicial la podemos expresar como 0.799 velocidad inicial. El otro análisis que tenemos que realizar es el análisis horizontal del movimiento que tiene el objeto. Recuerden que el movimiento horizontal es un movimiento constante, o sea, su velocidad horizontalmente es constante, aplica al tema del movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, escribimos los datos correspondientes a ese tema, que sería distancia igual a 40 metros, en este caso, porque en el enunciado del problema nos dice que el ancho del río es de 40 metros, la distancia inicial es 0 metros, porque inicialmente el motociclista se encuentra en el punto de referencia, por lo tanto la distancia inicial es 0 metros. La velocidad en X es desconocida, pero recuerden que es constante durante toda su trayectoria y el tiempo es desconocido. Ahora bien, la velocidad en X no la conocemos, pero lo que sí conocemos es el ángulo de inclinación de la rampa. Por lo tanto, la velocidad en X lo podríamos calcular como velocidad inicial coseno del ángulo. Esa velocidad en X permanece constante, ¿verdad? Coseno del ángulo pues vendría a ser coseno de 53 y coseno de 53 es 0.602. Por lo tanto, la velocidad en X lo podemos expresar
como 0.602 por velocidad inicial. Bien, entonces escribimos los datos en X, que son distancia igual a 40 metros, distancia inicial 0 metros. Y fíjense que ahora, en lugar de poner velocidad en X incógnita, escribimos velocidad en X 0.602 por velocidad inicial. Y el tiempo es desconocido. Aplicamos la fórmula que corresponde al tema del movimiento rectilíneo uniforme, que es distancia igual a distancia inicial más velocidad por tiempo. En este caso la distancia es 40, la distancia inicial es 0, la velocidad en X es 0.602, velocidad inicial por tiempo, y lo simplificamos de forma que 0.602 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, y nos queda una ecuación con dos incógnitas, que es velocidad inicial por tiempo igual a 66.45. En este caso no podemos seguir avanzando porque una ecuación con dos incógnitas, pues en este momento no tiene solución. Hacemos el análisis en Y. Tenemos los datos, distancia igual a menos 15 metros, distancia inicial 0. Fíjense que la velocidad inicial en Y lo escribimos ahora no como desconocido, sino como 0.799 velocidad inicial por el cálculo que hicimos anteriormente. La velocidad final es una incógnita y la aceleración menos 9.8 metros por segundo cuadrado. El tiempo es desconocido. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Recuerden que en el tema de caída libre podemos utilizar estas tres fórmulas. En este caso no nos conviene utilizar ni la segunda fórmula ni la tercera, porque está involucrada la velocidad final. Y fíjense que lo que queremos es llegar a una ecuación que nos permita tener las dos incógnitas anteriores, las incógnitas que están en la parte superior, velocidad inicial y tiempo. En este caso, la segunda y la tercera fórmula no conviene porque se involucraría una tercera incógnita. Usamos entonces la primera ecuación. En esta ecuación pues conocemos algunos datos como la distancia que es menos 15, la distancia inicial es 0, la velocidad inicial en Y que escribimos 0.799 velocidad inicial por tiempo y un medio por menos 9.8 t cuadrado. Al final nos queda otra ecuación que es menos 15 igual a 0.799 velocidad inicial por tiempo menos 4.9 t cuadrado. Aquí llegamos a un punto en el que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Matemáticamente, cuando tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, matemáticamente tiene solución. Por lo tanto, pues corresponde hacer un desarrollo matemático para encontrar la solución a este sistema de ecuaciones con dos variables. Bien, entonces aquí están expresadas las dos ecuaciones con las dos variables y pues vamos a utilizar uno de los métodos, que es el método de sustitución. En este caso despejamos para t en una de las ecuaciones, en este caso queda 66.45 entre velocidad inicial. Esta ecuación resulta del despeje de la ecuación anterior. Bueno, pues una vez que tengo el despeje para el tiempo, lo voy a sustituir en la otra ecuación. Bien, a partir de ahora voy a ir bastante despacio para que se den cuenta de cómo van realizándose los cálculos. A continuación, entonces, voy a sustituir el valor de t que realicé en la primera ecuación en la segunda ecuación. Bien. Entonces sustituyo valores en cada lugar donde está t en la segunda ecuación, lo sustituyo por 66.45 entre velocidad inicial y me doy cuenta de una situación, que en este caso 0.799 velocidad inicial, esa velocidad inicial la puedo cancelar con la velocidad inicial
de haber sustituido t, ¿verdad? 66.45 entre velocidad inicial, cancelo las velocidades iniciales y pues se va simplificando la ecuación. Posteriormente pues multiplico 4.9 por 66.45 entre velocidad inicial. Des en cuenta que ese tiempo que ahora está reemplazado está elevado al cuadrado. A continuación, pues realizo la multiplicación de 66.45 anteriormente sustituido por 0.799. En este caso me da 53.1 menos 4.9 por aquí elevé al cuadrado ambas expresiones del cociente, ¿verdad? Acuérdense que cuando se eleva al cuadrado un factor, tanto el numerador como el denominador se tiene que elevar al cuadrado. 66.45 al cuadrado es 4415.6 y velocidad inicial al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado. A continuación lo que hice fue multiplicar 4.9 por 4415.6 y el resultado es 21.636.5. En este caso pues voy a ir realizando las multiplicaciones y todo lo demás permanece igual. A continuación lo que hago es pasar 53.1 que está de un lado de la ecuación positivo al otro lado negativo, realizo la resta. En este caso menos 15 menos 53.1, el resultado me da menos 68.1. Esto es igual a menos 21.636.65 entre velocidad inicial al cuadrado. A continuación lo que hago es pasar la velocidad inicial al cuadrado que está de un lado de la ecuación dividiendo al otro lado a multiplicar y todo lo demás permanece igual. Posteriormente lo que hago es pasar a dividir 68.1 que está de un lado de la ecuación multiplicando al otro lado a dividir. A continuación, pues realizo la división entre 21.636.5 entre 68.1. Fíjense que al realizar la división ya queda positivo, porque menos entre menos da más. Aplico raíz, recuerden que siempre que se aplica raíz, de manera que se simplifique la notación exponencial, en este caso de velocidad inicial, el resultado es más o menos. En este caso aplico raíz a 317.72 y la respuesta es que la velocidad inicial es 17.8 metros por segundo. Conclusión, la velocidad inicial que debe tener el motociclista en el borde de la rampa debe ser de 17.8 metros por segundo para llegar justo a la ribera más lejana, ¿verdad? Esta ha sido la clase. Muchas gracias por su atención.